Le encanta volar y el tiempo se dilata. El azul del cielo lo maravilla, a todos nos gusta. Pero su tanque de combustible o su batería lipo piensan distinto. Y para evitar emocionantes aterrizajes planeando sin motor o baterías embarazadas, vamos a ver cómo usar el temporizador de su radio. Saludos, soy Álvaro Díaz y se preguntarán por qué este tema. Bueno, para nuestra sorpresa, he visto mucha gente volar por instinto. Algo muy romántico, siendo francos, ¿no? Pero resulta que su reloj biológico no les avisa cuando el combustible se acabó o su batería está descargada. Y por esto, pues suceden cosas parecidas como los videos que ven en pantalla. Por eso les recomiendo usar el temporizador del radio, aquel olvidado e ignorado. En el caso del Futaba 6J tenemos un temporizador más sencillo, pero no menos útil. Empezamos accediendo al menú del radio. Despichamos la tecla modo y vamos a buscar la parte donde dice timer. El temporizador puede ser ascendente, que empiece en 0 y empiece a contar, o descendente, que empiece en un tiempo determinado y va yendo hasta 0. Vamos a seleccionar el que queremos. Si queremos down, o sea que él vaya retrocediendo, o queremos up, que él vaya avanzando desde 0. En este caso, generalmente siempre prefiero down, pero es de libre elección de cada uno. Cuando hemos escogido down, le aplicamos select y vamos a setear el tiempo que él va a tener por defecto. Entonces este tiempo ya depende pues de los parámetros del avión, de la duración de la batería o de la duración del tanque de combustible. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de prueba en 2 minutos. Podemos graduar tanto minutos como segundos. Entonces pongamos unos 2:20 segundos. Cuando ya tenemos graduado el tiempo, aplicamos de nuevo select. Aquí vamos a escoger cómo se va a activar o desactivar el temporizador. Noten una cosa, él me va a recorrer tanto los switches D, B, A. On significa siempre encendido, lo cual pues no es viable, al menos a mi parecer. Y aquí lo podemos también asignar al stick de motor. Cuando el stick está abajo, el temporizador está apagado. Cuando el stick sube, el temporizador se enciende. Cuando el menos está antes del switch B, significa el temporizador va a estar apagado cuando el interruptor esté hacia abajo. Y va a estar prendido, obviamente, cuando él se suba. En lo personal, esta es mi configuración preferida. Cuando está abajo, está apagado. Cuando está arriba, está encendido. Pero si usted prefiere, le puede poner el más y va a hacer lo contrario. Cuando está abajo, está prendido y cuando está arriba, está apagado. Eso ya depende del gusto de cada uno. Lo podemos asignar al switch B, al switch D y al switch A. En este caso, lo voy a asignar al switch B en menos. Abajo apagado, arriba encendido. Lo selecciono. Vamos a ir al menú principal. Para seleccionar que el temporizador esté en pantalla, simplemente oprimimos select. Aquí vamos a ver una D, significa down, o sea, desciende, va hasta 0 y vemos el tiempo que habíamos cuadrado. Accionamos. Detenemos con la palanca B. Si deseamos resetear el temporizador, esté parado o esté andando, simplemente en menos o más sostenemos arriba o abajo y aquí ya se nos va a devolver, tanto detenido como andando.
Cuando él llega o cuando va a llegar al tiempo que le hemos programado, va a tener unos sonidos característicos. Cuando el valor que le hemos programado ya ha pasado, él empieza a mostrar el signo menos, queriendo decir que ya excedimos el tiempo que se había programado. Ahora vamos a programar con el stick de motor. En timer ya no vamos a seleccionar ningún switch, vamos a buscar THR. Este significa motor. Lo seleccionamos y en este momento, cuando la palanca de motor suba, se va a accionar el temporizador. El manual dice que aproximadamente a 1/3 del recorrido del stick es que se va a activar. Cuando está abajo, se detiene. Por ejemplo, esta puede ser una utilidad muy buena para personas que utilizan planeadores, donde los vuelos son bastante largos y el motor solo se utiliza para subir. Cuando se está arriba en una térmica o cuando se está planeando, se corta motor. Con esta configuración del stick y del temporizador, podemos saber el tiempo efectivo que se demora cada uno y que nos puede descargar la batería. Entonces, por ejemplo, tenemos un vuelo de 35 minutos, pero en realidad de motor solo ha habido 5 o 6 minutos efectivos. Así podemos saber cuándo bajar. No olvide darle un me gusta y hacer sus comentarios en YouTube. Además, si usted se suscribe al canal, va a estar informado de los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.